Un saludo en esta hora para todos aquellos que están atentos a lo que la palabra de Dios dice. Venimos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy nos corresponde el estudio del capítulo 15. Vamos a estar mirando los primeros 15 versículos de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que por tu Espíritu Santo esa palabra sea escrita en nuestros corazones, que podamos comprender, Señor, plenamente el significado del Evangelio, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que nuestro entendimiento se llene de esa luz y que podamos nosotros realmente, Señor, entenderlo, comprenderlo, Señor, que podamos acogernos a Él, creerlo y entender, Señor, que tú nos has justificado por la obra que Él realizó allí. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El asesinato del Señor Jesucristo está rodeado por una serie de personajes donde vemos en ellos codicia, donde vemos en ellos hipocresía, vemos que están más interesados en cuidar sus propios nombres, sus propias reputaciones, que en comprender que era el Hijo de Dios el que estaba allí delante de ellos. Dentro de estos personajes, pues está Judas, que es un traidor. De igual manera, los sacerdotes, que son unos hipócritas, tanto Anás como Caifás. Herodes Antipas, que también era un gobernante tirano. Y a esta lista tenemos ahora que agregar el nombre de Poncio Pilato. Él era un político pagano. Y estos individuos realmente son los que componen ese reparto, por así decirlo, de personas que conspiraron a nivel humano y efectuaron la injusta ejecución del Hijo de Dios. Pero a nivel divino fue realmente Dios quien a través de su accionar lleva a su Hijo a la cruz. Miremos lo que dice allí Hechos 4, versículos 27 y 28, donde dice así la palabra del Señor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De tal manera que en el plan eterno de Dios ya estaba determinado que el Señor Jesucristo vendría a la tierra y un día llegaría a morir allí en la cruz. En el Evangelio de Juan hay una explicación aún mayor de la pregunta que Pilato le hace al Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 19, versos 10
y la primera parte del verso 11 dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vemos, según en las palabras que el Señor Jesús dirige a Pilato, que es Dios mismo, el Padre, el que está obrando de una manera soberana para hacer que su propósito salvador sea cumplido, aún utilizando toda la maldad de estos hombres perversos. Y el apóstol Pedro repite esta verdad también el día de Pentecostés, cuando él dice allí en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. De tal manera que en el plan de Dios, que en el plan divino para la salvación del hombre, el Hijo de Dios sería llevado allí a la cruz, sería crucificado como un sustituto para el hombre, como expiación, y fue elegido precisamente por el Padre. Y el Señor Jesucristo cargó toda la copa de la ira de Dios. Y como consecuencia de esto, reconcilió a los pecadores con Dios. Muy bien, recordemos que el Señor Jesús fue apresado aproximadamente como a la 1 de la madrugada de ese viernes. Y los jefes religiosos de los judíos pues lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Anás y allí fue interrogado por este. Luego fue llevado a la casa de el otro sumo sacerdote de Caifás, que era el que estaba ejerciendo en ese momento de la historia, y más adelante al Sanedrín. Y allí este concilio pues no pudo conseguir un testimonio coherente y veraz con respecto al Señor Jesucristo, así que tuvieron que recurrir a acusaciones de blasfemia y posteriormente lo acusarían para llevarlo a la muerte. Así que el juicio que se llevó allí a cabo en la casa de Caifás pudo haber estado terminando aproximadamente a las 3 de la madrugada. A esa hora también se dieron las negaciones de Pedro. Y de tal manera que durante las 2 horas siguientes, el Señor Jesús pues habría permanecido en poder de los alguaciles del templo. Y como dice la palabra, que ellos continuamente se estaban burlando de él y también lo estaban maltratando. Así que al amanecer, sería por ahí las 5 de la mañana, se convocó de nuevo el Sanedrín. Ahora, según Marcos explica que era muy de mañana. Dice que se reunieron en consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. Ahora, recordemos que la ley judía exigía que todos los juicios se llevaran a cabo durante las horas del día. Y ellos queriendo aparentar o mostrar más bien una apariencia de legalidad, se reunieron apresuradamente para hacer un simulacro prácticamente de juicio, para condenar oficialmente al Señor Jesús. Recuerden que ya Anás lo había condenado por blasfemia. Ahora, la ley judía también requería que entre la sentencia al acusado y la ejecución debía por lo menos pasar un día. Pues con el fin de permitir de que apareciera nueva evidencia o que aparecieran nuevos testigos. Pero démonos cuenta que aquí en su afán corrupto, pues, de acelerar la muerte de los miembros del Sanedrín, hicieron deliberadamente caso omiso al debido proceso. O sea, ellos violaron su propio sistema legal. Y esta reunión del concilio constituyó pues la tercera y la última fase de la parte judía del juicio al Señor Jesucristo,
o del juicio religioso. Y esto sienta las bases para que ya los romanos intervengan. Recordemos entonces, la parte del juicio judío consta de tres fases. La primera fase, que fue llevado ante el sumo sacerdote Anás; la segunda, cuando fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás; y la tercera, cuando es llevado ya delante del Sanedrín en pleno. De igual manera, la parte política o el juicio romano también constó de tres fases. Primero, Jesús es interrogado por el gobernador de Judea, en este caso que era Poncio Pilato. Luego es enviado a Herodes Antipas, el tetrarca. Y luego es devuelto nuevamente a Pilato, donde ya el Señor Jesucristo pues enfrenta la sentencia final. Muy bien, continuamos con nuestro estudio de Marcos, verso 1, la parte B, al verso 5. Dice: llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El Sanedrín necesitaba el permiso de Roma para decretar legalmente una sentencia de ejecución, una sentencia de muerte. Por eso llevaron al Señor Jesucristo atado y le entregaron a Poncio Pilato. Recordemos que él era el prefecto o el gobernador romano de Judea. Este hombre, Poncio Pilato, pues fue nombrado por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo. Y Pilato pues era el responsable de comandar el ejército romano. También tenía como función pues recaudar los impuestos y decidir sobre ciertos asuntos legales. Y Pilato era un hombre brutal, era un hombre impulsivo, pero también en ocasiones demostraba debilidad, demostraba indecisión. Antes de su nombramiento, pues no se sabe nada de la vida de este hombre, pero hay algunas fuentes extrabíblicas que dan testimonio de lo que él hizo allí en Judea. Esas fuentes fueron Tácito, Josefo, Filón y la piedra de Pilato. Así que un poco después del amanecer, el Señor Jesucristo es llevado a la sala de juicio de Pilato. Era el pretorio. Posiblemente estaba localizado en la fortaleza Antonia, exactamente, que quedaba al norte del templo. Y pues esta era la residencia donde se hospedaba Poncio Pilato, porque la residencia oficial de él era en Cesarea Marítima, que queda en la costa mediterránea. Pero él precisamente se hallaba en Jerusalén para la Pascua. Ahora veamos el pasaje paralelo que se encuentra allí en Juan capítulo 18, verso 28. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí se manifiesta claramente la hipocresía de estos dirigentes religiosos cuando llegan precisamente al cuartel de Pilato y no entran ellos al pretorio, precisamente para no contaminarse, dice, y así poder comer la Pascua. Ahora, increíble cómo estos jefes de los sacerdotes y de los escribas se negaron de una manera santurrona a entrar en la residencia de este gobernador gentil por temor a quedar ceremonialmente impuros, pero no tuvieron reparos de mentir con la finalidad de asesinar al Hijo de Dios. Muy bien, veamos lo que dicen los versículos 29 al 32 de este mismo capítulo de Juan. Dice así la palabra del Señor. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie,
para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Démonos cuenta que en este juicio solamente hay acusadores y ahí está el acusado, el Señor Jesucristo. En este caso no hay una persona que esté defendiéndolo a él. Y los miembros del Sanedrín querían que Pilato actuara no como un juez, sino como un verdugo, porque ellos ya habían declarado culpable al Señor Jesucristo y solamente necesitaban la aprobación romana para que él dictara la sentencia de pena capital. Ahora, el Sanedrín en algunas ocasiones ejecutaba a personas sin tener el permiso de Roma, pero el perfil del Señor Jesucristo era muy alto para que el concilio cargara con ese riesgo. Así que lo que tramó el concilio junto con los principales sacerdotes, pues era buscar que Roma, a través de Poncio Pilato, fuera el culpable de la muerte del Señor Jesucristo y ellos lavarse, por decir así, las manos, que no parecieran ellos los responsables de la muerte de él. Ahora, dentro del plan de Dios estaba que Roma participara en este cumplimiento de esta profecía de la palabra del Señor. Ahora, la cruz fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, donde dice así la palabra del Señor. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De igual manera, en el libro de Números, en el capítulo 21, versos del 5 al 9, también se prefigura la cruz cuando el Señor Jesús le manda realizar a Moisés una serpiente de bronce para colocarla sobre una asta. Y cuando alguna persona del pueblo era mordida por una serpiente, esta persona miraba a la serpiente de bronce y esta persona vivía. De la misma manera también el Señor Jesús había hablado explícitamente de que Él sería crucificado. Lo vemos allí en Mateo capítulo 20, versos 18 y 19, donde dice así la palabra del Señor. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahora, el pueblo judío pues no usaba la crucifixión como una forma de ejecución, como lo hacían normalmente los romanos. Recordemos que el pueblo judío aplicaba la pena capital por apedreamiento. Ahora, los dirigentes judíos llevaron acusaciones delante de Pilato y acusan al Señor Jesús de ser un revolucionario, o sea que era una amenaza para Roma. De igual manera también lo acusaron de querer engañar a la nación. ¿Cómo? Que estaba prohibiendo al pueblo pagar los impuestos y que afirmaba que él era un rey que estaba amenazando a César. Como se menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 2, donde dice así la palabra del Señor. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, si estas acusaciones fueran ciertas, pues realmente habían constituido un delito grave contra el imperio romano. Pero Jesús nunca se sublevó. El Señor jamás apoyó una rebelión, ni siquiera apoyó la desobediencia civil en contra de Roma. Y muy por el contrario, Él instruyó a los oyentes a pagar los impuestos y evitó a todas aquellas personas que trataban de hacerle rey por la fuerza. Ahora el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Él establecería su reino terrenal en el futuro. O
sea, él no tenía en ese momento ninguna intención de pelear contra el imperio romano o incitar a sus siervos a hacerlo. Ahora, Pilato, pues estando en Judea y particularmente aquí ya en Jerusalén, en este tiempo de la Pascua, eh, él se debió enterar de todo lo que el Señor Jesucristo estuvo haciendo durante toda esta semana, desde la entrada triunfal, la limpieza en el templo y todo lo que él estuvo enseñando en esta semana. Y recordemos de igual manera que en el momento del arresto del Señor Jesucristo, los alguaciles del templo con los sacerdotes fueron en compañía de los soldados romanos. Y para que los soldados romanos, para que esta compañía de soldados estuviera allí, pues tuvo que haber tenido el permiso de Poncio Pilato. Y realmente, pues Pilato nunca creyó que Jesús representara una amenaza política, una amenaza contra el Imperio Romano, como lo estaba alegando el Sanedrín. Así que recordemos esta escena. Allí está el gobernador y el Señor Jesucristo está allí delante del gobernador. Su rostro ensangrentado, golpeado, sus vestiduras manchadas de sangre, de mugre, de sudor, como dice allí Isaías, varón de dolores. Aparentemente no tenía la imagen de un rey. Y por eso Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjese que en estas palabras vemos burla también y sarcasmo. Y el Señor Jesús le responde de manera directa y sincera. Dice, respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Ahora aquí Marcos nos presenta un resumen, pero la parte más extensa la encontramos en el Evangelio de Juan. Veamos lo que dice Juan capítulo 18, versos 33 al verso 39, donde dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ahora aquí vemos que Pilato no creyó que Jesús fuera culpable de ningún delito capital. Y él en repetidas ocasiones dijo que no hallaba ninguna culpa en él. Pero ¿qué hicieron los principales sacerdotes cuando escucharon esas declaraciones de Pilato? Dice la palabra que los principales sacerdotes acusaban mucho a Jesús. Estaban diciendo que él alborotaba al pueblo, que él estaba enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Lo menciona allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, verso 5. Y démonos cuenta que el Señor Jesucristo se niega a responder estas falsas acusaciones. Y dice la palabra, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Y aquí vemos un contraste entre la ira el engaño de los judíos con el silencio que el Señor Jesús estaba guardando. Estaban lanzando mentiras. Y dice la palabra que Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora aquí el término maravillaba
viene de un verbo griego que es taumazo, que significa asombrarse o estar admirado. Y Pilato pues se dio cuenta que a pesar de las acusaciones que le estaban haciendo al Señor Jesucristo, él no se estaba defendiendo. De tal manera que Pilato declaró que el Señor Jesucristo era inocente, así que no tenía que haber ningún otro tipo de defensa. Muy bien, aquí termina esa primera fase del juicio político ante Pilatos, porque cuando él escucha hablar de que estaba enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea, entonces Pilato preguntó si el hombre era Galileo, como lo menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 6, dice así la palabra del Señor. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Así que Poncio Pilato pues remite a Jesucristo, al Señor Jesucristo, a Herodes, que se encontraba también por aquellos días en Jerusalén, precisamente con el propósito de la celebración de la Pascua. Ahora, recordemos que Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, era un rey regional, gobernaba Galilea y Perea, bajo la supervisión, bajo la jurisdicción, lógicamente, de Roma. Ahora, Herodes Antipas era un hombre malvado, era un hombre libertino, como se menciona en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, que ya tuvimos la oportunidad de ver. Recordemos que él se divorció ilegalmente de su primera esposa y sedujo a la esposa de su medio hermano Herodes II o Herodes Felipe. ¿Mm? Y se casó con ella. Y recordemos que también esta mujer era sobrina de Herodes, o sea que su matrimonio con Herodias era adúltero e incestuoso. Y recordemos que Juan el Bautista confrontó esta unión ilícita, este pecado. ¿Y qué hizo Antipas? Pues lo hizo encarcelar y más adelante lo decapitó. Ahora, cuando Herodes Antipas escuchó hablar acerca de Jesús, él llegó a temer que pudiera tratarse realmente de Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos y que tratara de vengarse. Así que esta fue la primera vez en que Herodes ve cara a cara al Señor Jesucristo, como lo relata allí Lucas en el capítulo 23, del verso 8 al 12, donde dice así la palabra del Señor. Dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. De tal manera que cuando por fin Herodes conoce al Señor Jesús, pues él no quedó impresionado. Se da cuenta de que no era Juan el Bautista resucitado, ¿sí? Entonces más bien pasó como a la curiosidad y finalmente también a la ridiculización. Fíjese que da instrucciones a los soldados de vestir al Señor Jesucristo con un manto real. O sea, estaba tratando al Hijo de Dios como un rey simulado y estaba convirtiendo todo el asunto en una broma extraña, en una broma pesada para su propia diversión y los que estaban allí. ¿Y qué hace finalmente Herodes? Pues devuelve al Señor Jesucristo otra vez ante Pilato. Él no hace ninguna acusación y por ende pues afirma la inocencia del Señor Jesucristo a pesar de las continuas denuncias y acusaciones que están haciendo los sacerdotes y los escribas. Y así como los saduceos y los fariseos
se unieron, se pusieron de acuerdo en su odio en contra del Señor Jesucristo, de igual manera Herodes y Pilatos, que eran enemigos, dice la palabra, que se volvieron amigos ese día. ¿Mm? Muy bien, veamos la tercera fase del juicio político o el juicio romano. Miremos lo que dice los versículos 6 al 15 de Marcos capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Herodes envía de nuevo al Señor Jesucristo ante Pilato, ¿sí? Y este gobernador Pilato pues se encuentra aquí en una difícil situación política. ¿Por qué? Pues Pilato sabía que Jesús era inocente, quería preservar pues la justicia, pero también le preocupara que fuera a ofender a los dirigentes judíos. ¿Por qué? Porque la permanencia de Pilato allí en el poder como gobernador, pues había estado llena de equivocaciones que en muchas ocasiones enfurecieron a sus súbditos, al pueblo judío, de tal manera que un incidente más podría dar como resultado la destitución por parte de Roma y de esa manera pondría fin a su carrera política. Recordemos que hubo varios incidentes que Pilato protagonizó para ganarse precisamente la furia del pueblo judío. Uno de estos fue cuando él permitió que los soldados romanos entraran a Jerusalén portando banderas, portando estandartes con la imagen de César. Para ellos eso era considerado como imágenes idolátricas. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues este pueblo, indignado por estas acciones de Pilato, se fue hasta el cuartel general de Pilato a quejarse. Y estuvieron por 5 días protestando. Finalmente Pilato se reunió con ellos allá en el anfiteatro. Y cuando Pilato escucha las quejas del pueblo judío, rodea con sus soldados a esta multitud y los amenaza con matarlos a todos ellos si no cesaban esas manifestaciones. Pero ¿qué hicieron los judíos? Los judíos no se echaron para atrás, ¿sí? Ellos dicen que se descubrieron sus cuellos como señal de disposición a morir. Pilato pues se da cuenta de que no podía seguir adelante con esto. ¿Y qué hizo? Pues accedió a regañadientes a retirar esas imágenes. Él no podía darse el lujo de que se presentara una masacre de esa magnitud allí en Jerusalén. En otra ocasión, también Pilato tomó de los fondos sagrados de la tesorería del templo para construir un acueducto allí en Jerusalén. ¿Y qué hizo el pueblo? Cuando el pueblo se enteró de esta situación, el pueblo se amotinó. Y Pilato pues envía a sus soldados, pero los envía disfrazados de civiles. Los envía allí en medio de la multitud con palos y con espadas y les ordena atacar a todos aquellos que estaban protestando. En otra ocasión, los soldados romanos al frente de Pilato masacraron a un grupo de judíos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo. Y esa situación llegó a tal brutalidad
que el resentimiento del pueblo fue aumentando en gran medida en contra de Pilato. En otra ocasión también Pilato insistió en poner escudos cubiertos de oro en honor a Tiberio César en el palacio de Herodes en Jerusalén. Y otra vez los judíos se sintieron ofendidos al ver en los escudos algo de idolatría y pidieron que Pilato los retirara. Y este pues se negó totalmente. Y el pueblo judío pues tuvo que enviar una delegación que viajó directamente a Roma a apelar al César, quien se indignó por estas provocaciones que Pilato hacía al pueblo y el César ordenó retirar esos escudos. De tal manera que en el momento en que se da el juicio del Señor Jesucristo, pues Pilato se encontraba en una situación política bien comprometida. Si el César hubiera recibido otro informe malo, ¿sí? Significaría que Pilato sería destituido de su cargo. Por eso es que los líderes religiosos, los líderes judíos, pues le dicen a Pilato allí en Juan 19, 12, dice, si a este sueltas, no eres amigo de César. O sea que allí lo estaban amenazando, una amenaza clara de parte de las autoridades religiosas judías en contra de Pilato. Ahora, un tiempo después, más o menos como en el año 36 después del Señor Jesucristo, Pilato volvió a equivocarse. Él ordenó a sus tropas que emboscaran a un grupo de samaritanos que estaban adorando. Y pues de inmediato el pueblo de Samaria se queja al delegado oficial de romano que estaba en Siria. Y Pilato es llamado a volver a Roma. Después de eso, pues no se sabe nada de él. Según la tradición, dicen que cayó en desgracia, que fue desterrado a la Galia y que allí en la Galia finalmente él se suicida. Así que en este juicio en contra del Señor Jesucristo, pues él trata de mantener un poco de justicia y él hace la última apelación al Sanedrín, al concilio judío, y le explica que ni él ni Herodes habían hallado culpa alguna en Jesús. Como se menciona allí en Lucas capítulo 23, versos 13 y 14. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Verso 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que Pilato no tenía ningún argumento para ejecutar al Señor Jesucristo. Y lo que hizo fue eh, ofrecer castigar a Jesús, pues con la esperanza de que al derramar sangre, esos deseos de venganza de quienes lo estaban acusando se apaciguaran. Así que con la esperanza de encontrar una salida, pues Pilato apela a la tradición que cada año en el tiempo de la Pascua se hacía. Mire lo que dice Marcos. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. O sea que cada año el gobernador, ¿sí?, le preguntaba al pueblo qué preso, qué delincuente quería que soltaran, o sea, hacía una amnistía. Y esta era su forma, pues, de tener o de ganar más bien la buena voluntad del pueblo y demostrar la misericordia romana. Ahora, aquí, pues, Pilato creyó que la multitud iba a elegir al Señor Jesús para que fuera liberado, que fuera absuelto. Y la otra opción, pues, era un preso que se llamaba Barrabás, que era un hombre violento, que era un ladrón, era un insurrecto y que estaba preso, como dice la palabra, con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio
en una revuelta. Ahora, es muy probable que la cruz, el madero en que clavaron al Señor Jesucristo, estaba destinado precisamente a Barrabás. Y como lo menciona John MacArthur, dice, irónicamente, el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Aquí un infractor de la ley, hijo de un padre humano, estaba siendo ofrecido al pueblo en lugar del inmaculado Hijo del Padre divino. Cierro comillas. Ahora, Pilato se alegra al complacer a la multitud, ¿sí? Cuando la multitud comienza a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Ahora, Pilato había pensado que como el Señor Jesucristo era tan popular en medio del pueblo, había manifestado su misericordia con las personas que estaban enfermas, con las que estaban poseídas y lo demás, pensaba que el pueblo iba a estar respaldando al Señor Jesús y que por ende no escogería a Barrabás. De tal manera que el plan de Pilato era sencillo, simplemente cuando el gentío escogiera a Jesús, ya pues no habría nada más que hacer, el concilio no podía hacer nada más. Y el gobernador pues pasaría como un hombre justo, ¿cierto? Y se ganaría el favor del pueblo. Por eso es que Pilato pues le responde, dice, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y démonos cuenta aquí que Herodes llama al Señor Jesús rey de los judíos. Estaba tirándoles una puya muy fuerte a todos los dirigentes religiosos. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. De tal manera es que Pilatos pues se da cuenta de que las motivaciones reales de los dirigentes religiosos no tenían nada que ver con la lealtad a Roma y sí con proteger su influencia, con guardar su propio prestigio entre el pueblo. Así que estos dirigentes religiosos rechazaron por completo la propuesta que les hizo Pilato. Ahora, estando en medio de esta escena, Pilato recibe un mensaje de su esposa, como ese mencionado allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 19, donde dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aquí vemos que el temor que esta mujer, la esposa de Pilato, tuvo con respecto a la pesadilla o al sueño que tuvo ella, pues es motivada a enviarle una razón urgente a Pilato. Pero démonos cuenta que finalmente Pilato no hizo caso de las palabras de su esposa, como a veces ocurre en muchos matrimonios. El marido no escucha a la esposa. Ahora, mientras Pilato escuchaba esta noticia y esta preocupación de su esposa, dice que los principales sacerdotes estaban en medio de la multitud. Dice que incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás en lugar del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando Pilato les pregunta lo que contesta, el pueblo le dice, fuera con este y suéltanos a Barrabás, como dice allí Lucas 23:18. Entonces Pilato responde, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Aquí Pilato pues estaba extrañado ante la respuesta del pueblo. Y de pronto muchas de esas personas que lo recibieron allí el lunes en su entrada triunfal, ahora el viernes estaban allí gritando, dando voces, diciendo crucifícale. Y Pilato nuevamente les decía, ¿qué pues qué mal ha hecho? Y la respuesta del pueblo fue aún más fuerte y más implacable. Dice que ellos gritaban aún más diciendo, crucifícale. De tal manera que el gentío comenzaba ya a alborotarse.
¿m? Y había una presión tremenda sobre Pilato. Así que otro incidente podía poner fin a su carrera política. De tal manera que eh, sentencia a muerte al Señor Jesús. Ahora, Pilato quería mantenerse pues al margen o mantener su inocencia con respecto a la sentencia que había dado sobre el Señor Jesucristo. Y él usa precisamente una costumbre judía que se encuentra allí en Deuteronomio capítulo 21, los primeros 9 versos, que cuando dice la palabra que cuando se encontraba un muerto en el campo y que no se sabía quién lo había matado, entonces había todo un proceso que tenían que hacer los ancianos de la ciudad más cercana. Y dentro de ese proceso, los ancianos tendrían que lavar las manos sobre la cabeza de un becerro que había sido quebrado allí en el valle y dirían: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Y él lo realiza de esa manera, como dice allí Mateo capítulo 27, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y es aterrador lo que el pueblo responde. Miremos el verso 25, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, es tremendo pensar que cuando la nación de Israel estaba preparándose para celebrar la Pascua, para recordar la misericordia, la bondad de Dios allí manifestada en esa celebración de la Pascua, pues el pueblo estuviera pidiendo a gritos la muerte del Hijo de Dios y aún más responsabilizarse por este delito, por este asesinato. Ahora, finalmente, ¿qué hizo Pilato? Pues cedió a las exigencias de ese pueblo que estaba alborotado. Veamos lo que dice la palabra. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vemos aquí que el Señor Jesús ahora es azotado. Ahora, estos azotes solían darlos con un instrumento conocido como el flagelo, que consistía en un instrumento que tenía un mango, generalmente de madera, y al cual estaban adheridas unas largas correas de cuero. Y al final de estas correas, en la punta de estas correas, se incrustaban afilados trozos de hueso y de metal. Y estos flagelos eran diseñados precisamente para poder rasgar la carne hasta los huesos. Y la víctima era pues atada a un poste con los brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas estaban apoyadas en el suelo. De tal manera que cuando el látigo caía sobre la espalda y sobre los costados de el Señor Jesucristo, los músculos eran lacerados, se cortaban las venas, los órganos internos muchas veces quedaban al descubierto. Y esta flagelación precisamente se hacía para que la muerte en la cruz fuera más rápida. Incluso muchos reos morían en ese proceso de flagelación. De tal manera que después de que el Señor soportó esta abrumadora forma de tortura tan debilitante, el Señor es entregado para ser crucificado, como dice la palabra. Así que Pilato condena al Señor Jesucristo a una forma cruel de ejecución. Ahora es interesante ver esa pregunta que expresa Pilato, y que todo ser humano debe contestar, como dice el verso 12 de Marcos 15. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?
Y esta misma pregunta se nos hace hoy en día a cada uno de nosotros. El destino de cada persona está determinado por lo que hace con Jesucristo, por lo que hace con el Rey de Reyes. Todos aquellos que lo rechazan, todos aquellos que no creen en su palabra, todos aquellos que no lo han reconocido como el Mesías, todos aquellos que no han sido justificados por la obra del Señor Jesucristo, enfrentarán el juicio eterno. Todos aquellos que ven simplemente a Jesús como un profeta o un gran maestro, pero que nunca lo han reconocido como el Señor y Salvador de sus vidas. Todos aquellos que persisten en vivir en sus propios pecados, en hacer su propia voluntad. Todos aquellos que nunca han tomado en serio la obra del Señor Jesucristo. Todos aquellos que le han sacado el cuerpo al Evangelio. Todos ellos tendrán que soportar la destrucción eterna y enfrentarse al juicio eterno de Dios. Pero todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Señor, que lo han reconocido como su Salvador, que han sido justificados por la obra que Él hizo en la cruz, que han sido ahora adoptados en la familia de Dios como hijos, que han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Todos ellos serán salvos, serán rescatados de la ira divina, recibirán la salvación. Como lo menciona el apóstol Pablo a sus discípulos de Roma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy delante de ti está esta palabra. Puedes tomar la decisión que tomó trágicamente Pilato y de igual manera sus cómplices, endurecer tu corazón, no creer y estás sellando tu propia destrucción. O puedes abrir tu vida al conocimiento de Cristo, a la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Y hoy, en este mismo instante, recibirás la salvación. Amado Dios, que nuestros corazones, Señor, estén preparados para que cuando tu palabra, Señor, sea proclamado, la aceptemos con gozo y alegría. Que podamos, Señor, ser iluminados por la luz del Evangelio, reconocer nuestra propia condición, Señor, de pecadores, reconocer nuestra propia condición como hombres enemigos y apartados de ti, y poder, Señor, voltear nuestros ojos al Cristo que estuvo clavado allí en la cruz, al Cristo que a través de su obra proveyó la salvación necesaria para toda la humanidad. Padre, que hoy en día podamos nosotros reconocer eso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean sensibles a tu palabra y que quites toda dureza de nuestro corazón, Dios, para que con un corazón, Señor, agradecido y un corazón enternecido, cambiado, mudado, Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia, podamos amarte y servirte todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.